Hola a todos, buenos días familia, aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves, siguiendo siendo fieles a nuestro estudio de la palabra del Señor, que en esta ocasión hemos escogido leer la primera epístola que el apóstol Juan escribe. Ya vamos por el capítulo 3 y poco a poco hemos ido avanzando hasta llegar en esta ocasión, en esta mañana, hasta el versículo 13 que vamos a leer en esta ocasión. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y vamos a dar lectura también al versículo 14 para poder entender mejor lo que está diciendo aquí. El versículo 13 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Si nos ponemos a analizar todo el mensaje que Juan nos lleva trayendo en este capítulo 3, parece como que este versículo 13 pudiera parecer como que está fuera de contexto. Es como si estas palabras no se enlazaran, no tengan armonía con el resto del mensaje que Juan está transmitiendo. Porque Juan viene en una línea hablándonos e insistiéndonos acerca de la importancia que tiene el asunto del amor los unos a los otros. Y de repente dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Parece como que carece de lógica, ¿verdad? Pero no es así. Lo que Juan nos está enseñando o dando a entender es que los que no aman a sus hermanos no se pueden considerar cristianos, sino gente del mundo. Entiende que el versículo anterior nos habla de Caín, ¿recuerdas? Ayer hablábamos de eso, de ese hombre que su falta de amor le llevó a asesinar a su propio hermano. Y viéndolo desde este contexto, entonces dice: no os extrañéis si el mundo os aborrece. Bueno, primeramente aclarar que la Biblia se refiere a la gente del mundo para aquellos que no conocen a Dios, para aquellas personas que están alejados de las cosas del Señor. Y Dios dice a través de Juan que aquellos que no aman a sus hermanos son del mundo, son personas mundanas, dice Juan. El amor hacia los demás es el factor clave para determinar si una persona es cristiana o no. Tú no muestras tu cristianismo por ser un fiel asistente a la iglesia. Y voy un poco más allá, ni siquiera demuestras tu fe en Dios sirviendo dentro de tu iglesia local, sino que la única manera de saber si tú verdaderamente eres un cristiano verdadero o no es si amas a tu hermano. Juan dice en el versículo 14 que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Esto lo podemos entender bien porque en devocionales anteriores, no recuerdo bien, la semana pasada, hablábamos de ese nuevo nacimiento que la Biblia hace en referencia a cuando uno conoce a Dios. Y ya vimos que se denomina un nuevo nacimiento porque algo dentro de nosotros vive, algo dentro de nosotros, que el Espíritu pasa de muerte a vida, que es a lo que se está refiriendo Juan en esas palabras. Así que podríamos decir que lo que este versículo nos está enseñando es que la única manera que nosotros tenemos para poder saber si una persona es un verdadero cristiano es su amor hacia los demás. Y si no ama a su hermano, mira, sea por el motivo que sea, tenga los argumentos que tenga, Juan dice firmemente que esa persona permanece en muerte. Es decir, no ha conocido a Dios todavía. Y aclarando esto, vamos a centrarnos en las palabras cuando dice: no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entendamos algo. Aquellos que no son cristianos aborrecen a los cristianos. Y esto, mira, podemos disfrazarlo de la manera que queramos, podemos justificarlo como bien nos dé la gana, pero lo cierto es que el mundo nos aborrece. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón para que el mundo nos aborrezca? Pablo nos da la respuesta a esa pregunta cuando en la segunda carta que él escribe a la iglesia que está en Corinto, en el capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo, dice Pablo, tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Es decir, que lo que Pablo nos está diciendo, Pablo nos está advirtiendo en este versículo, es que la luz nada tiene que ver con las tinieblas. Son cosas totalmente diferentes. Es como el agua y el aceite. La luz que está en nosotros, que es Jesús, no puede tener comunión por más que lo intentemos con los incrédulos. No podemos unirnos en yugo, porque por más que lo intentemos, no va a haber nunca unidad, porque va a llegar el momento que vamos a tener serios conflictos, porque los intereses de los cristianos no son los intereses de los incrédulos, son totalmente diferentes. Un cristiano antepone siempre a Dios a cualquier asunto en su vida. Dios está por encima de todo. Dios es su máxima prioridad. Para un cristiano no hay nada tan importante como el Señor y como su obra. Sin embargo, para un incrédulo, ni Dios ni su obra tienen importancia.
Y no es que no solamente no tengan importancia, sino que incluso ve como algo ridículo el que tú le des importancia al Señor y a su obra. Ve como algo anormal que tú como creyente dejes de hacer algo por ir a servir a tu Dios. Y por más que tú intentes explicarle a esa persona, no va a entrar en razón. Por eso Juan nos advierte y nos quiere decir de antemano, hermano mío, no te extrañes si el mundo te aborrece. No es de extrañar, por más que te pueda sorprender que alguien te rechace por el simplemente hecho de tu fe en Cristo. Juan te dice, no te extrañes, es algo normal, es algo lógico, porque la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Así que no te extrañes, no pongas el grito en el cielo si alguien te rechaza por tu fe en Cristo, por tu cristianismo. No te asombres, no te lleves las manos a la cabeza. Simplemente, si alguna vez te pasa esto en tu vida, acuérdate de estas palabras que Juan nos está diciendo en este tercer capítulo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros nos amamos los unos a los otros, los creyentes, los cristianos, nos amamos los unos a los otros, pero el mundo nos aborrece. No te extrañes de esto, es algo natural, es algo normal, porque los intereses no son los mismos. Amén. Así que no te extrañes, no te escandalices si alguien te rechaza por tu fe, si alguien te increpa, si alguien te insulta incluso, si eres vituperado por el nombre del Señor. No te extrañes, es algo totalmente normal. O no crucificaron a muchos de los apóstoles, o no asesinaron a muchos de los discípulos del Señor. No es de extrañar, es algo normal, porque la luz y las tinieblas no pueden tener comunión. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque una vez más seguimos aprendiendo a través de ella, Señor. Gracias por esta advertencia que tú nos das, de que no nos asombremos, no nos asustemos, Señor, no pongamos el grito en el cielo cuando alguien nos aborrece, porque tú ya de antemano nos estás advirtiendo que el mundo nos aborrecerá. Señor, gracias por todo, gracias por este nuevo día que pones delante de nosotros. Bendícenos, Señor, que tu gracia, que tu bendición esté sobre nosotros en cada paso que demos, Señor, y gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el siguiente devocional, ya día viernes para terminar la semana. Dios te bendiga.